La infancia es una de las cosas más hermosas e importantes del ser humano, pues es gracias a los cortos años que pasamos en ella que se forja nuestro carácter, formas de pensar, autoestima, personalidad, etc. Los niños son como esponjas, y les es muy fácil absorber información sobre todo. De ahí que, si aprenden a nadar, andar en bici, patinar, tocar un instrumento o incluso hablar otro idioma, jamás se les va a olvidar. Lo mejor de la infancia es que no se tiene preocupaciones, solo nos enfocábamos en qué cosas haríamos ahora para divertirnos. Y haciendo un compilatorio, recordando aquellos años increíbles en los que éramos felices y no lo sabíamos, es que hoy te presentamos el iceberg de la nostalgia. Para este iceberg me basé en experiencias personales y en una breve conversación con un par de creadores de contenido. Espero que tú, al igual que yo investigando sobre este tema, te vengan a la mente buenos recuerdos de cuando eras peque. Cabe resaltar que el video está dirigido a aquellos que nacieron entre 1990 y 2001, una mezcla entre la generación Z y los millennials. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Desde que nacemos, la mayoría de las madres suelen ser muy cariñosas con sus bebés, y por extensión, las tías y las abuelas, siendo estas últimas las que nos agitaban de arriba hacia abajo a forma de baile, mientras tarareaban una melodía que solo ellas saben. Eventualmente crecimos e hicieron que aprendiéramos cosas y nos entretuviéramos con letras de canciones. Por ejemplo, eran tres alpinos que venían de la guerra, eran tres alpinos que venían de la guerra, Villa y Garataplán. Por favor, devuélvame el balón, vecina. oh sí, eran buenos tiempos donde la música para niños sí era para niños. Pero no todo es color de rosa. También existían canciones para meter miedo, como la versión de Las Brujas de Flavio. Entran las brujas por las ventanas, rack, rick, rack, rick, rack, rick, rack. Hablando sobre las canciones, no podemos olvidarnos de los clásicos de Disney. Debemos ser cual de los torrentes y con la fuerza de un gran tifón. Bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón! Él detiene el show, uno frente al monstruo y se llena la función. Yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual. Vivimos una de las mejores épocas. No digo que la generación Z sea mejor que las anteriores o posteriores, cada una tiene lo suyo, pero si naciste entre estos años, tu infancia sin duda fue de lo mejor, musicalmente hablando. Los de México seguro recordarán que, a finales de año, en los tianguis, cuando cerraban las calles y ponían piñatas, esto se oía de fondo. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo. ¡Qué tiempos! Varias fueron las caricaturas y series que veíamos cuando niños. Una de ellas era Tom y Jerry, en donde nos narraban las diferentes aventuras que tenían un gato y un ratón. A pesar de que vio la luz por primera vez en 1942, la caricatura se mantiene viva en la actualidad. Te amo. Tú enciendes una llama en mi corazón. Claro, con el pasar de las décadas se les fueron haciendo actualizaciones, con nuevos chistes, historias y películas para contar. Y mientras tú te desarrollabas como infante en la década de los 2000, seguro llegaste a ver este intro en Cartoon Network. Tom y Jerry, una caricatura que supo envejecer. Un clásico que no podía faltar. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Desde 1999, Bob Esponja empezó a meter cultura a los niños por todo el mundo. Actualmente es considerada como una de las mejores caricaturas del siglo XXI. Y no es para menos. En países latinos fue tan bien recibida que incluso se las ingeniaban de muchas formas para vender productos y mercancía que tuviera la cara de los personajes de la serie. Desde loncheras, playeras, juguetes y sobre todo, tazos. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Dime, ¿cuál es tu capítulo favorito de Bob Esponja? Allí encontrarás un amigo singular, JJ, el avioncito. ¡Soy yo!
Cuando éramos aún más jóvenes, existía JJ el avioncito, caricatura con una perturbadora y principiante animación en 3D que le mostraba lecciones a los niños. Ser empáticos, un mejor amigo, respetuosos, etc. Algo excelente que se distribuyó en muchas series. Por ejemplo, En la tierra, en el aire y bajo el mar, somos Saiyans para luchar. los Saiyans eran un grupo de superhéroes, si así podemos llamarlos, cuyo trabajo era ayudar a cualquiera que tuviera problemas para llevar a cabo una actividad. La mayoría de las veces, cosas que a los niños de preescolar se les dificultara. Cada uno de sus capítulos dejaba una lección muy importante. Pero eso sí, no sin antes mostrarnos una pequeña gran aventura. Otra serie que se dedicaba a salvar a seres en apuros era Bingy Bong. Pequeños planetas. Está su hogar, del cosmos héroes son, y cada día hay acción. Bingy Bong eran dos amigos que viajaban a distintos planetas para cumplir una misión. Cosas que iban desde saber dividir, compartir, cocinar, mezclar colores, arreglar problemas básicamente. Lo mejor era que no tenían que hablar para que les entendieras. Con sus gestos y gruñidos era más que suficiente. Aún así, había una narradora muy agradable que explicaba lo obvio. Personalmente recuerdo con mucho cariño esta serie, pues mi madre me la ponía antes de dormir, justo después de bañarnos y darme a mí y a mi hermano un vasote de chocomil con un pan de dulce. Continuando con las series infantiles, existía una que seguro muchos vieron. Los cubitos Scooby-Doo, los cubitos Scooby-Doo, todo el día los cubitos Scooby-Doo. Me llamo Buzz y me gusta estar aquí. Como ya te imaginarás o recordarás, al ser una serie infantil, todos los capítulos les enseñaban algo nuevo a sus espectadores, sobre todo valores, la importancia de la amistad y la honestidad, etc. Lo más interesante era ver cómo es que sacaban casi cualquier instrumento de sus cabezas cuadradas, así como también viajar a distintos lugares en cuestión de segundos, y cómo olvidarnos de las infinitas canciones que acompañaban a la mayoría de los episodios. Chuchu hace el trenecito, Chuchu corre sin parar. Hagan una fila, muévanse con ritmo y un tren podrán formar. Los cubitos. Qué buena infancia. Si hablamos de series de la niñez, por supuesto que no podía faltar Barney. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente y cuando se hace grande es realmente sorprendente. Las aventuras de este dinosaurio junto a sus amigos Baby Bob y BJ hacían únicas las mañanas de muchos niños alrededor del mundo, sobre todo con sus canciones. Las hormiguitas van marchando de una en una. Las hormiguitas van marchando de dos en dos. ¿Recuerdas haber visto esta serie? Y de ser así, ¿qué capítulo recuerdas con más cariño? Por favor, no olvides dejar tu respuesta en la caja de los comentarios. Para desarrollar tu vista periférica, estimular tu buena memoria, trabajar en equipo, entre otras cosas, existía Dora la Exploradora, una excelente caricatura interactiva en la que teníamos que seguir de cerca las aventuras de la protagonista hasta que llegara a su destino con su inigualable y buen amigo Botas. A lo largo de sus travesías, debían atravesar el bosque tratando de llegar a un punto del mapa. A veces, las circunstancias no estaban a su favor, así que recurrían a objetos de su mochila para solucionar el problema. Mochila, mochila, llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí. Todo lo que necesites llevo dentro de mí. A pesar de que hoy en día Dora es un meme, puesto que no podía ver las cosas que claramente estaban a 2 metros de sus ojotes, no se puede negar que, en su momento, fue una buena caricatura. La favorita de muchos era Bob el Constructor, serie en donde acompañábamos al protagonista ayudando a todo aquel que lo necesitara, sobre todo reparaciones del hogar y mano de obra. Es muy probable que, gracias a esta caricatura, muchos jóvenes adultos de hoy sean generosos, sepan compartir y extiendan una mano sin esperar algo a cambio. Recordemos brevemente su intro. Bob construye, podrán hacerlo. Bob construye, sí podremos. Afortunadamente, entre los programas infantiles existieron unos cuantos que nos enseñaban otras cosas además de valores. Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi. Un gran lemur se balanceaba sin cesar. Sabu Manfu era un lemur sifaca que junto a los hermanos Krat nos mostraban el mundo animal, de qué tipo eran, cómo es su hábitat, qué comen y cómo se comportan. Algo interesante para todos aquellos amantes de los animales. Una de las cosas que más amábamos de la serie era cuando le daban de comer a Sabu para que éste pudiera hablar. ¡Hola, qué gusto verlos! ¡Ajá! ¡Buki! Sí, este se convertía en una marioneta, pero cuando niños no nos percatábamos de ello, o simplemente no nos importaba. Sabu Manfu, una excelente serie, al igual que... Hecho. Durante su vida, el cuerpo humano produce más de 25,000 litros de saliva.
Aquí nos enseñaban ciencia, o al menos muchos principios de la química y física, entre otras cosas. La habilidad que tenía Big Man junto a sus compañeros para explicar algo tan complicado de manera simple era increíble. Seguro muchos niños que al crecer decidieron dedicar su vida a la ciencia, convirtiéndose en virólogos. Saludos, Diego. Es porque en su momento vieron Big Man. Excepto Sheldon, él vio al profesor Proton. Ponte gafas y tu protector, ya llegó el profe Proton. Sin duda, una excelente serie. Investigando sobre caricaturas y series de la infancia, me di cuenta de que hay un sinfín que vi en mi niñez, las suficientes como para ser un iceberg independiente. Si las pusiera todas en este video, entonces sería interminable. Así que déjame en la parte de los comentarios este emoji si quieres que le dedique un video a aquel contenido audiovisual que te marcó de pequeño o pequeña. Un juego que por ley debiste jugar, ya sea de forma original o chipeado para otra consola, fue Super Mario Bros., una serie de juegos que no tiene para cuándo acabar. En sus inicios, cuando el tan nostálgico 8 bits aún existía, nos pasamos horas frente a la tele tratando de acabar el juego en una tarde, intentando hallar bloques ocultos, haciendo el bug de las vidas, llegar al punto más alto del asta y perder al menos una vida con este Goomba. La ventaja de nacer años después de que una saga haya iniciado es que no tienes que esperar varios años para ver sus secuelas, así que mientras te acababas el primer Mario Bros, podías saltarte a su tercera entrega. Otro juego que también es digno de admirar y disfrutar. La ventaja de este es que podía ser jugado por 2 personas, no al mismo tiempo, pues tenías que esperar a que tu compañero muriera o terminara el nivel para que fuera tu turno. Pero al menos podías jugar con Mario Verde. Otras entregas del fontanero bigotón también se jugaban en esos tiempos, como Super Mario 64, Mario Party y donde la hacía de doctor, aunque no estaba tan chido. Por otro lado, el dinosaurio cachetón también protagonizó un juego, Yoshi's Island, y años más tarde Mario Verde tuvo su propio juego, con Luigi's Mansion. Sin duda, una joya de los videojuegos. Pero aún hay más. Bomberman era un juego lo suficientemente adictivo como para reunir a tu madre, hermanos, tías y abuelos para jugar un versus, rompiendo ladrillos, tomando ítems y haciendo una fila de explosión acompañado de un buen soundtrack. Claro, jugarlo en modo solitario también tenía sus retos, pues debías terminar con muchos enemigos para poder pasar de nivel. Pero bueno, pasemos a otro juego. Kirby es un clásico que muchos de PlayStation 1 terminamos conociendo por alguna extraña razón, a pesar de que pertenecía a Nintendo. Era entretenido ir pasando por varios mundos, absorbiendo poderes y acabando con todos los enemigos que se nos pusieran enfrente, así como también hacer los minijuegos que nos permitían tener nuevos poderes o ganar vidas extras. Te podías pasar las horas ahí sentado jugando y ni siquiera te dabas cuenta. Era un juego muy adictivo, así como... Flippool era un juego bastante similar a Tetris, pues aquí debías desaparecer bloques para juntar puntos y pasar de nivel. Conforme avanzabas, las cosas se iban complicando, así que debías pensar bien para no perder vidas e iniciar desde el principio. Aparte de la jugabilidad, el soundtrack te mantenía muy atento. Un buen juego para ejercitar la memoria. Paperboy era un juego de destreza, reflejos y saber hasta cierto punto geometría, pues el objetivo aquí era aventar los periódicos a la casa de los clientes desde una considerable distancia. Nuestro personaje nunca se detenía. Podía ir más lento o más rápido, pero nunca se detenía. Así que en ocasiones era difícil seguir avanzando, pues el mismo juego te pone trabas para que termines perdiendo. Aún así era divertido, pues podías pegarle a los NPC con periódicos para que no te hicieran daño, e incluso romper las ventanas de las casas. Un juego bastante entretenido, así como el inolvidable Donkey Kong, en donde Mario no se llamaba Mario sino Jumpman, y tenía la misión de rescatar a la princesa del gorila mientras le lanzaba barriles. Un juego bastante simple, siempre y cuando supieras medir y tomar el martillo. Otro juego que de alguna forma imitó su jugabilidad era Popeye el Marino. Nuestra meta aquí era recoger todos los corazones que Olivia aventaba, al mismo tiempo que evitábamos a Brutus. Podíamos pegarles y comíamos espinacas y deshacernos de él por un rato. Pero todo el tiempo nos estaba persiguiendo, intentando sabotear nuestra misión. Avanzando un poco en el tiempo, existió el Gran Pac-Man World 20 aniversario para PlayStation 1, un juego muy distinto a su primera entrega, pues aquí dejó en segundo plano los laberintos, y se centró en una nueva historia que respetaba la idea de hacer puntos, tragar pack-dots y de vez en cuando comer fantasmas. Pero también debíamos pasar niveles, terminar con jefes, descifrar acertijos y, sobre todo, salvar a la familia. Y por alguna extraña razón ver el background de este nivel mientras escuchábamos esa majestuosa música.
Otra joya que nos dio PlayStation fue toda la saga de Crash, desde el Bash, CTR y el queridísimo Bandicoot. No me vas a decir que nunca jugaste o por lo menos viste este juego. En aventuras también se encontraba Spyro el Dragón, Bugs Bunny Lost in Time, Bugs Bunny y Taz la Espiral del Tiempo, Hugo, Hércules y las locuras del emperador, siendo este último un juego que respetaba la idea original de la película. Ambos tenían el mismo final, pero el juego exploraba otros lugares y what if que no se vieron en el filme, como convertirse en rana, conejo y tortuga. Cuando a PlayStation 1 se le daba por sacar un juego basado en una película, hacía buenas entregas. 101 Dálmatas, Harry Potter, Tarzán, Alien, Stuart Little, Toy Story y... ¿Los Increíbles? Aunque es cierto que sí existe el juego de Los Increíbles, la verdad es que se sacó para PlayStation 2 y otras consolas, jamás llegó para PlayStation 1, y lo que hicieron aquí en Latinoamérica fue disfrazar otro juego de PS1, adaptar la imagen de PlayStation 2 a PlayStation 1 y venderlo como el juego de Los Increíbles. Este juego era Blasto, un juego independiente que estaba a años luz de acercarse a Los Increíbles. Y es que también tú, ¿cómo ibas a creer que un juego con estas imágenes iba a costar 10 pesos? Se trataba de pura... La saga de Spider-Man también es una joya, así como también los juegos de Mortal Kombat y Tekken 3. Personalmente considero que Ship Rider estaba infravalorado, pues era un juegazo en donde éramos el coyote y teníamos la misión de robarle las ovejas al perro ovejero Sam. Todo esto manteniendo la animación de la caricatura. ¿Alguno de ustedes, amante de los videojuegos, llegó a tener esta belleza? Aquí teníamos la misión de encontrar a la reportera Daisy, que fue secuestrada por un villano. Pero antes debíamos recolectar bolas de energía para poder llegar a distintos mundos. Suena simple, y de hecho lo es, pero el gameplay es una joya que pocos tuvieron la suerte de disfrutar cuando niños. Obviamente, no podemos olvidarnos de Resident Evil y Silent Hill, los únicos juegos que lograron hacer que apagáramos nuestra consola debido al terror que nos causaban. Años más tarde llegaron nuevas consolas y juegos, como God of War, Bully, Resident Evil 4, Shadow of the Colossus, Sims y el tan querido GTA San Andreas, juego que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Y es muy querido por toda la comunidad. Tan popular fue que lo encontrabas en las maquinitas, y con frecuencia había un vago que se sabía todos los trucos, y a cambio de que lo dejaras jugar te los enseñaba. Oh sí, antes los trucos se escribían en hojas de cuadernos enumerados. Conforme avanzaba el tiempo, llegaron más juegos y nuestros gustos se fueron renovando. De ahí que algunos estén fascinados con GTA V, Left 4 Dead, FIFA, Dark Souls y sí, Halo. Sí, las consolas tienen infinidad de juegos, y dependiendo de la consola que tuviste, depende de tu infancia. Pero algo en la que la mayoría coincidimos son los juegos móviles. Y empecemos por el más popular, Plantas vs Zombies. La verdad, este juego no necesita presentación. Todos saben cuál es la dinámica e historia. Es más, tan buen juego es que todos aquí sabemos que los girasoles deben ir hasta atrás y debe haber al menos 2 filas de ellos. Así de bueno es. Por otro lado, nos encontramos con Subway Surfers, o el juego de correr en el metro si no te sabías su nombre. El juego era simple, solo tenías que correr infinitamente por las vías del subterráneo, evadiendo obstáculos y al don de seguridad. Mientras más distancia corrías, más monedas tenías y mayor era tu puntaje. Lo mismo pasaba con Minion Rush y Temple Run, pero cada uno tenía lo suyo. ¿Te acuerdas de Smash Hit? Creo que éramos una nave, misma que tenía el objetivo de ir pasando por varias salas sin chocar con los cristales que se nos presentaran. Para ello, teníamos estas esferas que podíamos disparar. Este es un juego que sí o sí debiste jugar en tu LG o Xperia, o en el celular de un amigo o familiar. Sí, nosotros todavía llegamos a ser el niño que preguntaba, ¿tiene juegos? Un juego que por defecto debía estar en tu celular era Ninja Fruit, juego que no sabías por qué, pero aún así jugabas, y no era bueno que lo hicieras en una tablet, pues nunca faltaba el mal hora que se acercaba y te decía, Stouch, y tocaba tu pantalla haciéndote perder. ¿Recuerdas el Red Ball? Éramos simplemente una bola roja que debía pasar niveles. No era la gran cosa, pero todos lo jugábamos. Al igual que Poe y sus minijuegos. Y Talking Tom. Obviamente, no puede faltar Angry Birds. Los pájaros enojados fueron un gran hit en el 2009, y todo el mundo los amó. Actualmente existe infinidad de secuelas al respecto, cada una arruinada por los micropagos, pero ese es otro tema. ¿Qué tal Jetpack Joyride? En donde debíamos sobrevivir a lo que se viniera, mientras al mismo tiempo tomábamos ítems y monedas. Lo mismo que en Zombie Tsunami, ambos juegos móviles eran una pasada. Los reflejos salían a la luz con Piano Tiles,
Juego infinito donde debíamos tocar las teclas del piano, que cada vez iban pasando más rápido. Un buen juego para evitar la artritis. Pero hey, estoy seguro de que desbloquearé un recuerdo a muchos con el siguiente juego. Qué tiempos, ¿no? Y ya para terminar con los videojuegos, vayamos a una página del pasado que marcó la infancia de muchos. Aquí debo aclarar algo. Frib es una página de videojuegos que hasta la fecha existe. La diferencia es que ya no tiene todos esos jueguitos flash que nos fascinaban, como Electric Man, Chaos Faction, Extreme Pamplona, Fireboy and Water Girl, todos los juegos de Nitrom, Cactus McCoy, Penguin Dinner, Zombotron, y cómo olvidar todas las entregas de papas. Tuvimos una excelente infancia, y eso que hasta ahora solo te he hablado de música, series y videojuegos. Aún nos falta mucho por recorrer. Antes de que cualquier teléfono inteligente existiera y se convirtiera en el ahora mejor amigo de cualquier infante, había algo a lo que llamábamos juguetes. Esos objetos de distintas formas, colores y objetivos, como él. Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. Max debe detener a Elementor de fuego con sus armas pirotécnicas. Elementor arroja lava. Max se transforma con su violín. Dispara su rifle para detener a Elementor. El mal toma muchas formas. Eso para los niños, pero para las niñas había gran variedad. Amigas y mucho estilo spicy, unforgettable. La moda es el peluche, dile a todo el mundo. Kennedy, Norley, Chelsea. Ellas son Bratz, Ice Champions. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. ¿Qué fashionista eres tú? Barbie Girl. Barbie Fashionistas tienen 12 puntos articulables para posar. Existe la teoría de que Max era el verdadero novio de Barbie, y no el afeminado de Ken. Pero eso era solo una hipótesis muy popular en el 2005. Para los amantes de los carros, existían los Hot Wheels. Hot Wheels, gáname, si puedes. Esos carros de colección que de saber lo que vale uno desde entonces, jamás los habríamos sacado de la cajita. Pero igual servía para divertirse y hacer carreras con los primos, vecinos y hasta amigos. Si eras de esos afortunados que lograban tener un aditamento como pista de carreras o el autolavado, automáticamente eras idolatrado por cualquiera que estuviera a tu alrededor. En el peor de los casos, si no tenías un carrito de Hot Wheels, te tenías que conformar con un carrito de Bimbo, que bien podía ser un modelo similar al de los Hot Wheels, con ruedas que giraban, o bien podía ser de plástico que venía dentro de los paquetines de cualquier pan de dulce. Y hablando de ellos, ¿se acuerdan de todos los armables populares que venían dentro del pan? Algunos eran específicos de la empresa, pero otros eran una edición especial sobre alguna caricatura, anime o película, como las pirinolas o spinners de Naruto. Naruto, usa tu energía. ¡Combinación Super Spinner! Con los nuevos spinners Naruto de Sabritas, haz las mejores combinaciones. Existían armables de casi cualquier cosa que estuviera de moda en el momento, por lo regular películas y series, algo que llamara la atención de un niño, para que al momento de ir a la tienda por unas lalas de a peso, terminaras cambiando de opinión y regresaras con unas magdalenas o unas conchas de la marca Bimbo. Te podías volver adicto muy rápido a esas cosas. De ahí que naciera una inmensa felicidad cada vez que veías un armable en el pan que fue a comprar tu mamá. Pero a veces la emoción era tanta que terminabas rompiéndolo. Y no era como que si comprabas otro pan te iba a salir el mismo armable. Como sea, esos momentos ahora son un recuerdo muy especial. Y hablando de cosas que te salían en productos comestibles, ¿recuerdas a los tazos? No importa de qué colección, si el peluche de Pokémon o los Prismatic de los Simpson. Esas cosas hacían la tarde de la mayoría de los niños. Bastaba con ir corriendo a la tienda, comprar unos chetos que en ese entonces costaban $4.50 y abrir la bolsa para probar tu suerte. Todos sabemos que si querías un mejor resultado, tenías que comprar unas Sabritas y estaban bien caras, $5 y en el peor de los casos en 6. Lo mejor de todo era la variedad que había de los mismos. Los Classic, Metallic, Prismatic, Golden, Silver, Megatazos, Peluche y muchos más. Si llegaste a tener tazos y te pusiste a jugar con tus amigos, innegablemente tuviste que usar alguno de estos trucos no escritos en las rondas de los tazos. Metralleta. Consistía en lanzar el tazo con el que tirabas hasta que el tazo en el suelo se volteara mientras que al mismo tiempo evitabas que tu tiro tocara el piso. Tenías que agarrarlo en el aire cada vez que rebotaba. De lo contrario, terminaba el truco.
Mano negra. Esto era más una trampa que un truco, pues tenías que lanzar tu tiro esperando que cayera cara. De ser así, te llevabas todos los tazos que estuvieran en la torre. Digo que es trampa porque existía un truco a la hora de lanzar tu tiro, pues podías hacer que cayera de forma seca en el suelo sin la necesidad de que rebotara. El famoso chicle pega. Corren si torre ahí. Mientras tratabas de voltear la torre de tazos, inevitablemente estos caían. Y cuando esto pasaba, tenías la opción de usar este truco, que consistía en recorrer un tazo a una superficie irregular, o a una intersección en los azulejos. Esto aumentaba en un 70% tu posibilidad de voltear toda la torre a la hora de tirar. Cucharita. Este era bueno, pero la mayoría de las veces tenías que esperar a que la torre se cayera. Una vez ahí accionabas el truco solo diciendo el nombre, mismo que consistía en hacer palanca con tu tiro debajo del que querías voltear, y a no ser que fueras malísimo, siempre funcionaba. Estos son solo algunos de los trucos que existían. Claro, según la región el nombre cambiaba o existían, pero en esencia eran lo mismo. Existe un gran lore de los tazos. Por ello, te recomiendo ver el iceberg de los tazos, en el que sabrás más sobre los portatazos, en qué regiones existieron, su variedad, en dónde podías comprarlos, etc. Mismo que Wally de un peso de salsa ya hizo. Somos los Holocuns, somos los Holocuns, medio raro, medio bichos, medio humanos, pero locos y divertidos. Estas cosas eran excelentes para los niños, pues tenían la peculiaridad de que tenían olores únicos, siendo el peor el que olía a cebolla, pero la mayoría tenía olores dulces. Estos juguetes los podías coleccionar, y lo mejor es que nunca se les iba el olor. Bastaba con que los mojaras un poco para que este se mantuviera activo. Extrañamente hubo una miniserie de los Holocuns, pero pasó desapercibida. Sí, Bimbo era bueno sacando promocionales, pero series no tanto. Mucha gente no lo sabe, pero lo cierto es que el slime lleva años existiendo, solo que en los últimos años se hizo muy popular, pero a mediados de los 2000, este se conocía mejor localmente como babita, y dependiendo del color se le identificaba. Normalmente se vendían barriles de plástico pequeños, que se asemejaban mucho a un barril de desechos tóxicos, y cuando lo abría salía la famosa babita. Eran muy similares a los Échate Uno de Bart y el chavo que sacó Gamesa. ¿Alguien recuerda las bolsitas Bimbo para el sándwich? Eran geniales y muy prácticas. Y más las de Spider-Man. ¿O qué tal los juguetes que venían dentro de las Azucaritas o Choco Crispies? Había muchos buenos, el problema es que no podías comprar un cereal cada semana para sacar el juguete. ¿Qué tal los Tech Deck de Bimbo o los Skaters de Sabritas? Llegaron los skaters, solo con Sabritas. Son tantos estos vatos, los armas y los quitas. Sueña patinetas, practica con tus dedos. A las marometas, júntalas sin miedo. Skaters de Sabritas, ¿ya tienes tu banda? Existieron muy buenos juguetes y coleccionables de diferentes marcas. Lástima que en la actualidad ya no están tan presentes. Además, enumerarlos todos sería imposible. Pero estoy seguro que recuerdas aquel juguete que tuviste en tus manos y que nunca olvidarás. O por el contrario, aquel que jamás tuviste pero siempre anhelaste. Aunque claramente los dulces y botanas son dañinos para el crecimiento de un niño, eso nunca nos detuvo para probarlos cada semana en el mejor de los casos. Había algunos extraños que nos gustaba ponerle Doritos a los sándwiches de jamón con mayonesa, y lo mejor es que sabían deliciosos. Lo excelente es que habría gran variedad para elegir, y tristemente muchos de esos dulces hoy en día ya no existen, lo que los convierte en un producto especial para aquellos que lograron probarlos en su momento. Por ejemplo, Crunchers. Estos eran una variante de los sabritones, pero de la marca Barcel, y si alguna vez probaste los Runners ya te imaginarás qué tan ricos sabían, pues sus ingredientes principales eran el queso y el chile, así que se prestaban a chuparlos antes de que le hincaras el diente. Por alguna razón, Barcel dejó de hacerlos hace un par de años, lo que hizo que cientos de personas hicieran una petición a la marca para que los regresara al mercado. Tristemente hicieron caso omiso a dicha petición, y dudo que algún día los vuelvas a ver en tu tiendita. Pero bueno, la esperanza muere al último. Labial de las chicas superpoderosas, o también conocido como Brillo Lips de cereza, era un dulce en forma de labial que podías aplicar sobre tus labios. Y esa era la mejor parte, pues aunque podías chupar directamente el dulce cual panzón de chamoy, era divertido estarte chupando los labios. Cuenta la leyenda que cientos de niños en la primaria esperaban con ansias la hora de la salida para poder comprar este dulce, que por cierto también tenía una variante de uva. Pero todos sabemos que el de cereza era el mejor. Pulpatún. A mediados de la década de los 2000 salió este dulce en casi toda la República Mexicana, que tenía a 3 personajes de la serie de Bob Esponja: Patricio, Calamardo y por supuesto Bob, cada uno con su respectivo sabor: cereza, piña con chile y mora azul. O eso creo, porque la verdad este último no sabía lo que decía. De ahí que cada vez que compraras uno y el señor de la tienda te preguntara ¿de qué sabor?, tú respondieras sabor calamardo, ya que no sabía a mora. Pero bueno, esta pulpa de sabores sabía riquísima. Claro, estos no fueron los únicos comestibles en los que Bob Esponja estaba. También había cangreburgers de gomita y dedos de queso, aunque creo que estos todavía existen. Bubalú.
Los chicles eran una moda entre los niños de hace 20 años, y más los que se podían comer, pero de entre todas las marcas había una que resaltaba. Los chicles Bubalo. Cereza, plátano, fresa, menta y tutti frutti eran los sabores básicos que hasta la fecha se pueden encontrar. Lamentablemente no a su precio inicial de 50 centavos, pero aún existen. El punto es que, durante un tiempo, Bubalo experimentó con nuevos sabores. Chocolate, napolitano y fuego, cuyos sabores resultaban ser bastante buenos. Pero la gente prefirió los sabores básicos, así que con el tiempo dejaron de existir. Galletas Panditas. Los Panditas son las gomitas por excelencia, y creo que a nivel mundial son conocidas, pero con otro nombre. Tan populares y consumidas son que hubo una época en la que Marinela se arriesgaría a sacar una combinación nueva, las galletas Panditas, que eran como las tartinas de la tía Rosa, pero con gomitas en el centro. Y no, esto no es patrocinio, aunque me gustaría. El sabor era perfecto, algo muy rico para el momento, pero inesperadamente de un día para otro, solo desaparecieron. Ricaleta. Aunque no está descontinuada, lo cierto es que es muy difícil encontrarlas. Tal vez porque cuando las comías, era seguro que te terminabas rebanando la mejilla por dentro. Yo siempre creí que tenían un sabor a hierro, pero no era mi sangre. Esta paleta tenía una especie de chamoy en polvo o miguelito en el centro, cubierto de un muy afilado caramelo. Eran muy ricas, pero tu vida corría peligro cada vez que las comías. Paletas Alien. Estas cosas eran maravillosas. Aparte de su sabor, el palillo en el que venían sujetas brillaba en la oscuridad si los tronabas, cosa que para un niño era lo mejor del mundo. No como la rocaleta y su centro chicloso, pero se acercaba. Tristemente, a mediados del 2007, esta sería descontinuada debido a que, según un estudio hecho por la Copricet, se descubrió que el palillo tenía un químico muy peligroso, que provocaba quemaduras si entraba en contacto con la piel. Cosa que dudo, ya que, como ex niño travieso, puedo decir que el palillo soltaba una especie de aceite que sabía horrible. Pero de ahí no pasaba a más. Claro, existen más dulces y productos que dejaron de existir con el paso del tiempo, como las paletas de Bob Esponja y las de Spider-Man, la chipileta y temporalmente los malballenos. Tristemente, no puedo mencionar a todos los que desaparecieron, así que si recuerdas algún dulce que marcó tu infancia, pónmelo en la caja de los comentarios. Antes de que WhatsApp, TikTok, YouTube, Twitter e Instagram invadieran al mundo, el email y Windows Live Messenger era lo que más se usaba en la década de los 2000. Claro, eso y mensajes de texto. Lo cierto es que por esta red social te podías comunicar con quien sea de quien tuvieras el correo electrónico en tiempo real y chatear por horas. Mucho más efectivo que el correo electrónico convencional. Sí, mis niños, en ese entonces esto era lo mejor que teníamos, y era necesario estar pegado a la computadora todo el tiempo. YouTube apenas empezaba a conocer como una página de videos, y su interfaz era muy diferente a la que hoy existe. Recuerdo que por un tiempo se podía jugar Snake en un video mientras esperabas a que se cargara. Podías poner etiquetas de colores en todo el video, y la censura no existía. Eventualmente, las cosas mejoraron para la plataforma. Algunos vieron una oportunidad en ello y se decidieron a subir videos. Y claro, uno de los youtubers de la primera generación más conocidos fue Wherever Tomorrow y su crew. Debo aclarar que, en esos años, el término youtuber no existía. Este se acuñó años después, así que en ese entonces se les conocía como videobloggers, cuyo contenido era innovador y fascinante para todos aquellos niños y pubertos que lo vieran. Hablar a la cámara haciendo monólogos estilo otro rollo, pero de una forma más personalizados. Entre el público que creció viendo al Wherever se unieron más a YouTube y de ahí salieron videobloggers como Héctor Leal, Kaeli, El Escorpión Dorado, Yuya, No Me Revientes Crew, Pepe Problemas, Luisito Rey, The Ryan Show, Diego Mexivergas, Vete a la Verge, Luisito Comunica, Fernán Flo, Dross, pero con un contenido muy diferente al que hoy hace y por el cual se le reconoce, y claro, el original Loquendo y muchos más. Por esos años, entretenerte con videos de internet cada semana era algo innovador, y pocos imaginaban el alcance que iba a tener. Esos videos inspiraron a mucha gente a mostrar su talento e ideas de una forma creativa, y en cuanto se supo que podías vivir de ello, todo el mundo quiso hacerlo. Claro, eventualmente el desarrollo de las redes sociales hizo posible mostrar lo que sea a quien sea. De ahí que hace algunos años te entretuvieras con este tipo de videos. Hoy en día es relativamente fácil hacerse viral y hacer crecer una comunidad, pues redes como TikTok lo facilitan y aceleran ese proceso, en comparación de YouTube, en cuyo caso la probabilidad de que alguien reconozca tu contenido y te haga crecer es de apenas un 15%, a menos de que tu contenido se enfoque en un tema que esté de moda. Mientras que en TikTok esta probabilidad se eleva hasta en un 70%, pues al ser una red que te muestra videos aleatorios para ti en formato de videos corto, la gente es más propensa a seguirte, y así te ahorras los años que te pudo haber llevado a crear una comunidad y reconocimiento, como a muchos creadores de la primera generación les sucedió. YouTube marcó de una forma importante a millones de niños y pubertos de forma internacional.
Hoy en día ya no es lo mismo, por eso es que hace tan especial haber formado parte de los inicios del entretenimiento virtual. ¡Qué nostalgia! Con este punto no me refiero a las materias y forma de impartir clases de los maestros, sino a muchas costumbres y modas que estaban vigentes entre tus compañeros de clase. Por ejemplo, las múltiples ligas de colores que venían con frases en inglés que te podías poner hasta los codos. Muchas de estas terminaban en la basura debido a que eran muy frágiles, por eso es que todo el tiempo estaban a la venta. Aparte, eran muy baratas. No es como que te vieras bien usándolas, pero eran llamativas. Otra moda innecesariamente grande fueron los mostachos. A donde quiera que volteabas había un bigote dibujado. En mesas, playeras, brazos, cadenas, hasta en pulseras, gorras y accesorios. Esta moda comenzó gracias a Movember, una campaña solidaria con los enfermos de cáncer de próstata, cuyo símbolo era el mostacho. La iniciativa proponía que los hombres se dejaran crecer el bigote durante el mes de noviembre, como forma de concienciación. Y como este símbolo era muy llamativo, rápidamente se convirtió en tendencia y se esparció por todo el mundo. De ahí que vieras a tus compañeras tomándose fotos en rétrica mostrando un mostacho, aunque desconocieran la historia de esta nueva tendencia. Phineas y Ferb fue una serie de Disney muy bien recibida por el público, unos hermanos con verano infinito que hacía las tardes de casi todos los niños. Lo mejor de la serie es que siempre veías dos historias en cada episodio, y los esfuerzos de Perry por erradicar los planes malvados del Dr. Doofenshmirtz. Este personaje se hizo tan querido y popular que fue inevitable crear mercancía con su imagen. De ahí que Perry fuera la mascota de tu secundaria, ya que todos traían algo relacionado con él. Playeras, gorras, mochilas, accesorios, lo que sea. Esta locura por Perry hizo que el personaje se choteara muy rápido, así que la moda no duró tanto. Por alguna razón, siempre hay una fiebre de rap en las escuelas, y en ese entonces lo que estaba de moda era Porta. Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. De una vez más. Eventualmente los gustos cambiaron a Secan, Cancerbero, Nach Scratch. Ver gente decente, perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Y más recientemente, por decirlo de alguna manera, Sarkort. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Peter G. Ya no quiero separarme de tus labios nunca más. Entre otros. Las Palestinas, Estampado Swag, Ed Hardy, Obey y Acolatronic eran muy populares entre los jóvenes. Era ropa llamativa, lo mejor para los pubertos de la época. Entre tus cosas de estudio, probablemente en algún momento llegaste a tener uno de estos útiles escolares. ¿Alguien recuerda las retas de Tectonic? Estas son solo algunas de las modas que estuvieron presentes entre 2009 y 2014. Pero dime, ¿de qué otra te acuerdas? La semana pasada hicimos un video hablando sobre este tema, los traumas infantiles, mismo que te recomiendo ver luego de terminar este video, pues va de la mano con la nostalgia. Un trauma es una herida duradera provocada por una impresión emocional muy intensa, o en otras palabras, es un mal recuerdo que durará para siempre en nuestra mente. Y estos pueden provenir de donde sea, de una película, una serie, un sueño o una persona. Especialmente esto último. Me resulta curioso que muchas personas limiten sus traumas solo al entretenimiento que tenían cuando eran pequeños. Pero lo cierto es que miles de niños sufrieron un trauma aún mayor. Algo que infortunadamente a muchos los marcó incluso hasta el día de hoy en su adultez. Y estoy hablando de la violencia intrafamiliar. Ese tema del que a muchos les cuesta hablar abiertamente. Y no está mal hacerlo. Todos necesitamos desahogarnos y deshacernos de lo que nos hace daño. Pero es difícil. Es difícil recordar cómo es que una persona que te importa y quieres muchísimo, en su momento tal vez te ignoró, menospreció, humilló, golpeó, hirió y en el peor de los casos te dejó. Que alguien a quien tú le tenías confianza la terminó defraudando y te marcó de una forma insana para toda tu vida. Que no escucharon tu voz cuando más lo necesitabas, bajo el pretexto de eres solo un niño. Eso no es nada. No hagas berrinche. Ahorita no. No me acuerdo. El peor trauma infantil muchas veces viene del hogar. Y si formas parte de esa minoría que sí disfrutó de una infancia libre de violencia intrafamiliar, te felicito. No muchos corren con la misma suerte y otros tantos ni siquiera sobreviven. Pero no estás solo. Lo importante aquí es buscar una solución al problema, una cura para tu herida. Aprender a sobrellevarlo.
esforzarse para que ya no duela tanto. Ya que si dejamos que los malos recuerdos nos invadan cuando miramos hacia atrás y recordamos nuestra niñez, entonces, ¿qué objetivo tuvo la infancia? Y este fue el iceberg de la nostalgia de la generación Z y Millennial. Estoy consciente que me faltaron muchas cosas por mencionar, así que te pido que pongas en los comentarios ¿qué otras cosas recuerdas con nostalgia? Con lo que gusten cooperar.